Hola. Eh, en un momento iniciamos, únicamente vamos a esperar que Jan se pueda conectar. Tuvimos problemas para conectar desde la laptop y vamos a hacer una reunión desde Meet para que más personas pudieran conectarse y también hacer preguntas de esa forma. Entonces ya en un momentito iniciamos. Listo. ¿Qué tal, Jan? Hola, espérame, déjame ver si... Ok, ya estoy conectado. Ok, voy a, no sé si, solo dame un momentito para poder abrir un documento acá que tenía preparado. Ahorita hay 5 personas. Ya, qué gusto verte de nuevo, ¿verdad? Igualmente, ya después de todo esta batalla técnica, Sí, aquí está haciendo un atardecer, pero demasiado lindo. El sol me está pegando de frente de la ventana y todo. aquí ¿Cómo está compartimos? lloviendo. Está lloviendo. Sí, está lloviendo. Qué rico. A mí me encanta la lluvia, Managua así que... con lluvia me gusta. Este, yo creo que ya podemos iniciar ahí. Pero sí, dame un momentito como para poder iniciar a grabar la reunión para que ponga. A ver, creo que sí. Listo. Fera hizo una pregunta sobre cómo compartirlo en historias. Yo creo que eh, compartí la publicación para que sepan, porque, o la cuenta, porque no, y taguear la cuenta porque no, creo que no hay forma de compartir un live. Así que, bueno, Voy a- sí, sí, no, sí. no hay forma de compartir un live. Creo que ya. Ahora sí. Este, bueno, bienvenidos a este live. Mi nombre es Julio Berristica y soy actualmente el director de la revista Salmetillo. Y hoy tenemos de invitado a Jan Mejía, quien nos va a contar un poco acerca del trabajo que él realiza como autor, como ilustrador. Eh, También vamos a hablar un poco sobre lo que es el Taller de Mundos, que es un proyecto que él está gestionando desde Nicaragua y desde donde se reúnen muchos autores de este país y que crean literatura. Vamos a hablar también un poco acerca del último libro que escribió Jan, que fue el libro ¿Dónde está Ciudad Sandino?, que a mí me pareció verdaderamente muy interesante. Hay mucho de qué hablar sobre esto, mucho análisis social, mucho análisis histórico. Pero primero le vamos a dar la palabra a Jan. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy bien. Primero que nada, agradecerte por esta entrevista y en general todo el trabajo de la revista es muy admirable. Pues he tenido la oportunidad de participar unas veces y la verdad todo el trabajo que se comparte es algo que inspira. Bueno, muchas gracias. Igual cuando yo escuché también del proyecto de Taller de Mundos, a mí me pareció demasiado interesante. Es muy bonito la labor que realizan ustedes, y más en un contexto, digamos, en el que en Centroamérica la mayoría de personas no lee, no escribe. La apreciación por la arte está un poco decayendo, creo yo, y yo creo que es muy importante la labor que están realizando. Me gustaría saber primero un poco acerca de vos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces allá bueno, con respecto a las artes? Bueno, bueno, yo soy Jan. La verdad es que si la forma más correcta de escribirme es como escritor, luego ilustrador y luego todo lo demás. Entonces, escritor es lo que me define más cerca a lo que es mi mayor pasión, todo este arte de contar las historias. mm, Siempre me ha definido, siento yo, siempre ha sido como a lo que aspiro, como tratar de enlazar
mundo real con el mundo de la imaginación. Y eso es como, supongo que lo llamaría como mi peregrinaje, el camino que yo estoy tratando de embarcarme. Y más bien quiero averiguar esa conexión, como cuál es la esencia de esa conexión con respecto al mundo real, al mundo donde respiramos. Y en eso, de hecho, es la base principal del taller de mundos y de todo mi trabajo literario. Acerca de tu creación como, bueno, porque primeramente quiero comentarle cómo nos conocimos Jan y yo. Nosotros estábamos en una feria en Managua, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero creo que fue como en noviembre, creo, del año pasado, ¿verdad? Sí, de hecho creo que fue como en julio, pero Julio, no sí, estoy sí, fue en julio. seguro, o como en mayo. Fue en el edificio Cacao, se llama, la Feria Cometa. Exacto, sí, estábamos en la Feria Cometa y casualmente nos tocó compartir mesa, entonces ahí me llamó mucho la Estamos bien. atención tener a un ilustrador a la par y bueno, era la primera vez que yo estaba en una feria en Nicaragua, estaba conociendo todo este mundo y fue demasiado bonito ver las ilustraciones y todo este tipo de cosas que hacía Jan. Entonces yo primeramente lo conocí como ilustrador, luego conocí su obra por medio de lo que él publicó en la revista, porque él publicó una canción, es la única canción que hemos publicado dentro de la revista. Y bueno, tal vez tenemos la oportunidad luego al finalizar de escuchar esta canción, pero, pero bueno, te conocí primeramente como un ilustrador, entonces, ¿cómo podrías definirte vos como ilustrador? A qué tipo de ilustración realizas y cuál es tu proceso creativo? Ok, primero que nada, tal vez podría decir que soy una persona que cuando algo me toma demasiado tiempo, me desestimula. Entonces, que es como que mi tipo de ilustración es algo que ya está dentro y mi trabajo solo es hacerlo lo más rápido posible. Entonces, por eso me gusta mucho el trabajo en tinta. Mi obra está muy inspirada en el trabajo de autores y escritores como Dr. Seuss, que en sus cuentos para niños él nunca hace una línea recta. Y me gusta mucho eso de su trabajo y es algo que yo trato de hacer. Yo tengo, supongo que también crecí viendo mucha animación y entonces cada una de mis obras visuales tiene mucho eso de movimiento. Y respecto al proceso creativo, la imagen para mí es lo que representa la sociedad. La imagen es la iconografía, yo lo veo desde esos ojos. Cada imagen en sí se va a quedar en tu cabeza por quién sabe cuánto tiempo, en dependencia del impacto que te dé, y va a tener un trabajo en como tu vida o la vida de los demás. Y ese trabajo se va a ir construyendo en la iconografía. Entonces, por ejemplo, vos podés decir que, qué sé yo, no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre como lo del zanate respecto a la revista Zanatillo. El zanate es una imagen que se te queda en la cabeza y que nos representa. Y ese zanate lo representaba a través de una imagen como una especie de iconografía. A la hora de ir a hacer un dibujo, yo pienso mucho en eso de la iconografía. ¿Cuáles son las imágenes que queremos crear y que queremos que se queden en nuestras cabezas para lo que sería la historia de Nicaragua, por así decirlo? Yo siento de que, bueno, ahorita estaba investigando sobre la referencia que hiciste acerca de tus ilustraciones. Encontraba a este gato que, bueno, yo creo que muchos lo vimos en la televisión. Yo me acuerdo en Sí, Nicaragua que lo presentaban, creo, en Canal 12. Y ese gato a mí me parecía terrorífico, terrorífico. O sea, a mí me da mucho miedo, incluso ahorita pensar en esos recuerdos de cuando niño y uno veía la televisión y aparecía ese gato, no sé, ese gato apareciendo en tu casa. Pienso en tus sí, ilustraciones como un reflejo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la relación que existe en este último libro que escribiste sobre dónde está Ciudad Sandino, como por ejemplo la referencia de la cebolla o el hecho de que el país se eleva hacia el espacio. Me parece de igual forma terrorífico y cómo esto se va relacionando con tu literatura, ¿no? Este,
definitivamente sí, sí, sí logra transmitir demasiado y has hecho una buena correlación de los asuntos. Dos tipos de arte que estás cultivando de buena forma y que se están relacionando y que están creando nuevas sensaciones para las personas. En base a eso, quería preguntarte, ¿cómo consideras que es tu tipo de creación literaria para introducirnos a eso? ¿Consideras que estás dentro de algo clásico o estás creando algo nuevo? Me gusta pensar que estoy haciendo algo nuevo. Y creo yo que cuando estoy creando algo, siempre quiero pensar que voy a llevar al lector a un mundo que es desconocido, ajeno, pero a la vez familiar. Hay algo que a mí siempre una frase que me gusta y es sobre escribir sobre lo que conoces. Y es extraño porque uno podría pensar, ¿cómo se supone que va a escribir? Por ejemplo, sobre fantasía o sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo o que van a pasar en un tiempo distante, si no está viviéndolo. Pero yo pienso de que es algo que uno lo asocia más a como, por ejemplo, yo lo digo como alguien que vive en Nicaragua, un nicaragüense. Yo tengo una serie de, eh, como decía, imágenes, íconos o simplemente estilo de vida que son exclusivos hacia Nicaragua. Y todo eso en sí es algo que se mezcla así como con una especie de licuadora y termina saliendo combinándolo con cosas que van más allá. Entonces yo pienso mucho en la familiaridad y la nostalgia. A mí me gusta mucho la imagen del mimbre, por ejemplo. El mimbre es como, lo asocia a la mecedora, el tejido de la mecedora y cómo suena el crack, crack. Y la gente lo asocia con las abuelitas y lo asocian con todo este sentido generacional, ese tejido latinoamericano. Yo uso el mimbre como para representar el mundo de los sueños. Y respecto a esta iconografía y esto, son cosas que, por así decirlo, nosotros, los que hemos vivido en Nicaragua o en Latinoamérica, podemos entenderlo y está en nuestra sangre. Y pienso Ujú. de que yo como autor está en mi trabajo representar esa idea. Quiero que cada una de mis historias no sean historias que solo abordan estos temas, sino que lo hacen a través de nuestros ojos. Y de esa manera, las personas se van a sentir identificadas y de esa manera también estás representando un sector que tal vez no ha sido muy representado. De hecho, algo que mencionaste al inicio sobre cómo en Nicaragua pues, y en Latinoamérica se habla mucho de que no hay mucha lectura y no solo hablando como por el hecho del analfabetismo y el hecho de que tampoco es como las personas que saben leer les interesa demasiado. Siento yo que estamos en un momento de la historia donde hemos sido no representados, porque nuestra literatura es vieja y tal vez incluso la más como reciente, hace unas décadas, representa a una sociedad que ya no vive esa realidad. Y, por ejemplo, hay algo que me parece interesante, como pensar en la persona, donde está Ciudad Sandino, la persona que trabaja ahora, digamos, el joven trabajador podría estar como, qué sé yo, en una zona franca o en un call center. Ya no solo es, por ejemplo, la vida del campo, que es algo que se ha representado mucho. Y son, creo yo, que sectores que merecen una voz. Por ejemplo, a mí me gusta mucho aquí en donde está Ciudad Sandino la historia de El Purgatorio, que directamente trata sobre una especie de historia que sucede en un call center. Así que aquí, por ejemplo, está el dibujo de esa representación literal. Y entonces son estas nuevas historias, por eso digo que lo que yo quiero hacer es algo nuevo, porque es una combinación de esa iconografía con la que vivimos actualmente. Claro, sí, leyendo tu libro definitivamente refleja una realidad nacional y más lo que vos estás viviendo desde la capital. Me llama la atención que digas, por ejemplo, de esa realidad campesina. Yo siento de que en tu libro no está representado porque imagino yo que no es tu realidad, porque vos vivís en Managua, es una ciudad grande, un poco convulsa, es una realidad muy distinta a la que pueden vivir otras personas en los departamentos, por ejemplo. Eh, Me parece interesante, por ejemplo, el hecho de que digas que
bueno, los jóvenes no se sienten representados con la literatura que nos han enseñado o lo que tenemos ahorita enfrente. Por ejemplo, bueno, hablábamos la vez pasada con varios de los que estábamos en un taller allá en Nicaragua sobre el hecho de cómo el máximo de los clásicos de la literatura de Nicaragua causaba como cierto repelo. Eh, yo siento que, bueno, estos nuevos autores a los que yo conocí personalmente, hablo de Cheiri, hablo de vos, su literatura, lo que he podido leer, siento que es muy distinto a lo que se ha venido creando en Nicaragua, que es una literatura muy métrica, una prosa muy detallada, todo este tipo de cosas. Siento que hay una nueva forma de representar la literatura y eso lo están haciendo ustedes. En tu caso, por ejemplo, mezclándolo con la ilustración, eso es demasiado bueno y también atrae muchísimo a las personas que no están cerca de esto. Imagino que has podido atraer a un montón de personas de tu círculo con tu libro, incluso personas que no conocían tu obra o que no conocían la literatura, lograron introducirte a través de, de tu libro. Entonces, si querés nos comentar un poco de cómo nació el nombre de dónde está Ciudad Sandino y qué trata de representar. Bueno, primero que nada, yo siempre menciono como el hecho de que ¿dónde está Ciudad Sandino? Es una pregunta a la que ya sabes la respuesta. Incluso si no sabes como, no te lo sabes así de memoria dónde está, si te perdés en el camino. En realidad, sabes que es un lugar real y si buscas en el mapa, pues vas a encontrar dónde está, o si preguntas las direcciones, te van a decir, ah, bueno, tienes que ir para acá. Entonces, el hecho de que un libro te lo esté preguntando, uno siente que hay una pregunta debajo de esa pregunta. A mí me gustan mucho las preguntas y me gusta mucho que las personas que me leen se hagan esas preguntas. Y yo quiero que la persona que me lee sepa que este libro no le va a dar esas respuestas tan sencillas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que es el concepto del Hakuniwa, que es como un árbol, no, perdón, un jardín miniatura. Eso es un concepto japonés que ellos hacen como esas maquetas y creo que de ahí viene la idea de los haikus, no estoy seguro si. Entonces, que son como estas cosas que te dan lugar a imaginar más. Y eso es como la filosofía que basa este libro, son cuentos cortos que te dejan lugar a imaginar más cosas. Entonces, por eso a mí me atrajo mucho la idea del título, ¿Dónde está Ciudad Sandino? El título viene a través del segundo cuento, que se llama como precisamente ¿Dónde está Ciudad Sandino? Y trata sobre un hombre que precisamente está buscando Ciudad Sandino y no lo encuentra. Entonces, pero después se da cuenta de que Nicaragua está en medio del espacio y entonces eso no lo puede spoilear al final. Así que, pues, más o menos como esa pregunta se me quedó como, es como una especie de revelación, siento yo, algo que me vino y entonces tenía como una especie de rima hacia ello. Y creo yo que en los títulos a veces la gente como que tal vez lo intenta, lo piensa demasiado. Pero yo pienso de que con que tenga esa pregunta y que sepas de qué va a tratar tu obra, así como yo quiero que mi lector sepa que es un libro que te hace preguntas. Entonces, ¿dónde está Ciudad Sandino? Se me hizo lo más apropiado. Y además, que representa precisamente a esa parte, digámosle, subrepresentada, a esas historias que no se han contado sobre lugares de Nicaragua, sobre vivencias de Nicaragua. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, tengo otro libro que se llama Ruta 119. ¿Dónde más va a haber un libro que se llama Ruta 119? En ningún otro lugar. Es decir, va a ser algo que va a haber y va a decir, ah, o sea, me acuerdo cuando estuve en la Ruta 119 y esto pasa hay muchas historias se escuchan ahí o que alguien te hable precisamente de Ciudad Sandino, que te hablen de León o que te hablen. Son esa referencia a un lugar te deja la imaginación volar. Fíjate que no te oigo. Creo que está silenciado. Sí, estaba silenciado. Dame un momentito para ir a traer mi libro, nada más. Dame un momento. Ya regreso. Qué creativo. Hola, Chiri. Hola, Andrea. Hola, Adriana. Hola, Maru.
¿Cómo están? ¿Qué te lo digo? Ya Está volví. chévere. Ya Aquí tenés está el tu... libro. Está, bueno, tengo, por cierto, para presumirles, tengo un dibujo ahí que Jan hizo y Se está mira dedicado para mí. un poquito borroso, no sé si es mi teléfono, espero que se vea bien el... Es ahí una ilustración colonial. Sí, sí, me parece como estar viendo una calle de León o no sé. Sí. Se ve demasiado tan. Este, bueno, bueno, yo no sé realmente por qué parte empezar a hablar del libro, pero con la respuesta de la pregunta, a mí me parece que el hecho de que hayas puesto ¿Dónde está Ciudad Sandino? Es como un detonante, ¿no? Para poder entender el libro. De igual forma, te da una pregunta para empezar un viaje y encontrar una respuesta. Dice que chequen la cajita de preguntas. ¿Alguien preguntó? Eh, Ok, en cualquier momento, igual forma, pueden interrumpir, hacer una pregunta. Yo llevo un hilo conductor, pero el autor está aquí presente, entonces aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Aquí no hay como un límite para poder hablar. De igual Sí, forma, también si lo sé. quieren unirse y hacer preguntas, ustedes encienden su cámara y piden unirse a esta transmisión. Bien, antes de, a ver, bueno, quería preguntarte, por ejemplo, a ver si vos me ayudas. Hay como creo que fue como una doctora, una científica que hacía una prueba con gente. Bueno, aquí está. Es un poco distópico, aparecen un montón de cosas que, bueno, por el momento uno creería que no van a pasar, pero tal vez en algún momento con el avance de la tecnología este tipo de cosas se logren crear. Eh, no sé si querés darles un poco de contexto a la gente y luego decir qué es lo que trata de transmitir o qué es lo que trata de enseñar este relato. Ok, hay una pregunta en los comentarios que dice que me hizo querer escribir. Así, yo creo que en general, pues, en mi familia siempre se ha transmitido mucho el arte de contar historias. Y mi papá, por ejemplo, y pues mi hermana siempre me contaba su historia y eso me hizo que me saliera ese deseo de querer, como, supongo que romper la brecha entre el individuo y el ser, o sea, como entre lo que es otra persona y lo que soy yo. Entonces, como siento que en las letras eso se hace más. Sí, de eso se trata la cebolla, de hecho. La hermana, está, hola. Respondiendo a tu pregunta sobre Cho, que ahorita que estamos hablando un poco de esa brecha, para hablarle un poco de qué trata la historia, es una especie de dispositivo, así como una especie de aparato, como un teléfono o específicamente en este caso un audífono, que te permite percibir el dolor de los demás. Entonces, algo así como que, imagínense que de la nada vos, Julio, que yo te empiece a insultar y entonces y eso te ofende y te hace sentir mal, te enoja. Y entonces a mí me va a salir una respuesta y esa respuesta va a ser un pitido, una especie de sonido agudo, doloroso, tal vez un poco. Entonces, la historia trata sobre esta doctora que empieza como esta investigación, las ilustraciones que estaba mostrando. Entonces empieza esta investigación como en una especie de comunidad aledaña en Tipitapa y va ahí como en una especie de comunidad pobre y lo está probando ahí. Entonces dice, ok, miren, este dispositivo le va a permitir entenderse mejor. Y es como, a ellos primero están un poco asustados, pero les van a dar ayuda y entonces ellos creen, es una oportunidad de crecer. Bueno, no les voy a decir cómo termina la historia, pero sí les voy a decir más o menos como de qué trata como esa idea. Yo creo que a lo largo de nuestra historia, el entendernos es un misterio. Como lograr entendernos, vivimos, supongo que como los latinoamericanos venimos de tantos contextos, culturas, somos una herencia de una combinación de tantas cosas que entendernos siempre es complicado y creo yo que tal vez es un sueño. Este libro está construido en miedos, así que creo yo que esa visión distópica es como, ¿qué sería lo peor a lo que podría llegar? Es
falta de entendimiento hacia el otro. Qué fuerte. Ojalá en algún momento existiera ese tipo de cosas, pero no culminar en lo que culmina la historia, que al final todos nos pudiéramos comprender de buena forma. Sí, Este, bueno, te quiero contar, por ejemplo, algo que me pasó con este relato específicamente. el Voyager. Apenas yo empecé a leer el primer párrafo, me detuve y lo que hice fue poner el audio de la Voyager, donde empieza a salir todos los saludos en todos los idiomas del mundo, porque vos relatás y empezás a escribir a ver, donde dice que en un momento empiezan a aparecer los saludos del mundo y luego aparece una parte en donde aparece el saludo en español y dice, hola y saludos a todos. Eso es como una parte de encontrarse a sí mismo, ¿no? En medio del universo. Me parecía a mí, no sé si eso es así el asunto, de que es una continuación del último relato, cuando ya eh, Nicaragua está fuera del planeta, está viajando y luego se encuentra con la Voyager. Pero al mismo tiempo yo lo sentía, y esta es mi interpretación, ese fue el viaje en el que yo me fui, de que era como el mundo encontrándose con una huella de su pasado. Y es como saber de que no existe nada más fuera de lo que uno ya conoce, sino que simplemente estamos en un círculo, como viajando y reencontrándonos nuevamente. Esa fue mi interpretación. Es como como te digo, el viaje en el que yo me fui. Yo siento de que, bueno, eso fue lo que yo me creé en mi mente. Ahí en los comentarios me dice Introvert P que, que cuente toda la historia. Ok, solo para dar contexto. Voyager es un pedazo de una novela que fue mi primer intento a escribir allá en Ok. 2020 o 2019. Y nunca lo terminé porque eso era como una historia que, y te voy a hablar un poco de tu teoría que me estabas diciendo, de lo que estaba pasando. El mundo en el que ellos viven, el mundo en que los personajes de Voyager, si te fijas bien, es otra sociedad, es como, viven en un lugar que se llama Villegard, Verudi, y son otros nombres. Eh, eso, lo que está dentro de la historia, quiero dar en claro que es una sociedad que no sucede dentro de nuestro contexto. Entonces, construir una historia en un contexto que, por ejemplo, no es nicaragüense o que no es de algún lugar familiar del mundo, es diferente al construir una historia que directamente toma eventos en situaciones familiares. Eh, Así que eso es como la esencia. Y en este millones de años, es como que uno viene y se topa con el Voyager, que es como esta sonda que la humanidad mandó alrededor del, creo yo, que fue como en los años 70 al espacio, y, y con unos mensajes, con un disquito que traía como saludo y música de ese tiempo, y música clásica, creo que jazz, y todas estas cosas, y en el espacio. Entonces, con la esperanza de que alguna civilización lo fuera a encontrar, alguna civilización distante, algún alienígena, como que, que esto, y lo descifren y encuentren. No estamos solos, pero es como un perro que está siguiendo su cola. Es como un perro que no sabe que su cola es parte de su cuerpo, y así como la humanidad no sabe, la humanidad de ese momento, muchos años en el futuro, no sabe que precisamente acaban de encontrar esa pieza de sí mismo, ese hola y saludo a todos, encontrarse en todo eso. Y fue para mí, fue porque vi un video sobre que es la soledad cósmica, sentirse como que somos solo ese puntito en el universo. Y creo yo eh, que de ese lugar a todas estas como posibles formas en que regresó, porque o sea, esa cosa ya está lejos, ¿cómo va a regresar a la Tierra? Creo yo que era como mi objetivo, como esta inmensidad cósmica. Da terror realmente poder pensar ese tipo de cosas. Yo como te digo, me puse los audífonos y puse ese audio de la Voyager y empecé a imaginar y empecé a viajar. Y entonces yo me imaginé eso, como te digo, como un ciclo. La Tierra viene y encuentra a la Voyager y empieza, o sea, lo encuentra como un objeto raro, porque eso es como parte de un pasado, ¿no? Y luego en el momento en el que se empieza a reproducir todo, encuentra de que hay una identidad de la Tierra,
pero vuelvo y digo lo mismo, es un pasado. Es demasiado fuerte poder leer este tipo de cosas y bueno, y más si uno lo empieza a interpretar desde esa forma, de cómo se mantiene uno en un ciclo y cómo es posible que en un universo tan grande solo existamos nosotros. Que no lo considero así, posiblemente sí haya más especies fuera de la nuestra, pero si uno piensa en que no existe nada más aparte de nosotros, qué triste, es como estar solo, sin familia, no sé, es muy, muy fuerte. Quiero quiero tocar un tema, no sé si debería, ¿considerar que tu libro está tratando vivencias sociales o está representando algo, una realidad propiamente nicaragüense? Y hablamos propiamente en Ciudad Sandino, el libro. Em, ¿Consideras que hay una vivencia social que quieres inmortalizar por medio de tus letras? Creo yo que el ciclo histórico o la naturaleza cíclica de la historia y el hecho de que nosotros, quiero decir en todo el mundo, pero específicamente aquí, y también otros autores lo han tocado, pero nosotros, a los latinos, nos gusta vivir en muchas historias. No, nosotros vivimos en la historia, esto como lo de García Márquez y el realismo mágico. Nosotros somos seres que contamos historias, pero a veces el vivir en historias te deja, te desapega de la realidad y no te deja ver como vos ya pensás que ya llegaste al final de la historia, que ya venciste al dragón malvado, pero llegaste y entonces y te das cuenta de que en realidad el dragón malvado es la misma humanidad. Y realmente dentro de la historia, a mí me gusta mucho el personaje de Reina, que es el personaje de la última historia, que llega a este punto donde empieza con una persona con una ambición noble y después, no quiero decir el vacío de todo ese nihilismo, ese como que la corrompe y está en ese punto donde el silencio ya atormenta, ese silencio de la sonda en el espacio que ya no, que te llega y te hace sentir solo, o en general como todo el mensaje del libro. Por eso yo uso esta simbología del planeta y solo en el espacio. Entonces, en lo social, yo quiero yo quiero pensar de que este libro solo se pudo haber escrito ahora. Quiero pensar, y esa fue la motivación más grande para sacar el libro. Lo que yo tengo que decir no va a poder ser dicho en mucho tiempo, porque yo creo que ya no va a haber un mundo al que decirle lo que estoy diciendo si no se decía ahorita. Fíjate que yo siento de que tu libro se acerca un poquito más a la realidad que vivimos. Yo pensaría que muchos países en el momento estarían pensando en hacer lo que hicieron esta gente en el último relato, el juego de la silla. No voy a meterme en detalle para que adquieran el Para que libro lo lean. y lo lean ustedes, y lo lean ustedes. Esa es la motivación de ahorita. Porque, por ejemplo, vos haces algunas referencias como la doctrina Monroe y bueno, este tipo de cosas del destino manifiesto y lo que cree Estados Unidos hacia la humanidad. Y ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo un contexto histórico bastante pesado con la política de Trump, yo creo que muchos países pensarían y preferirían estar fuera de la influencia de Estados Unidos. No solo de eso, bueno, posiblemente en un momento estamos viendo un enfrentamiento de potencias y todo este tipo de cosas y muchos preferirían estar fuera de eso, fuera de ese rango de problemas. Eh, no sé, tal vez hayan algunas Nicaraguas y algunas ciudades andino que quieran irse a la próxima Centauri o algo así. Y bueno, retomando todo este tipo de temas es muy, muy cercano y muy real. En cuanto a lo que decís de que tu libro es un ciclo, de igual forma yo consideraría que lo que tratas de relatar es como la historia de Nicaragua envuelta en un ciclo, porque desde que se hizo bueno, se firmó el Acta de Independencia en 1821, hemos venido como repitiendo patrones muy tontos que no nos permiten avanzar como sociedad. Hace poco veía, por ejemplo, una entrevista de Claribel Alegría donde ella decía que le dolía mucho su Centroamérica porque
damos 2 pasos hacia adelante, dice ella, un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Siempre estamos como el cangrejo, ¿no? Un poquito para atrás, para atrás, para atrás, y siempre vamos de mal en peor. Y no hablamos solamente de economía, sino hablamos de todo. En la revista, por ejemplo, hemos hablado mucho sobre el tema de la educación, cómo ha sido muy afectada por recortes de presupuesto, meter ciertos temas en la educación que no tienen nada que ver con la educación verdadera. Hay cosas más importantes que se le debería enseñar a los jóvenes. Por ejemplo, creo que fue hace como 3 años, estábamos hablando en la universidad sobre cómo la mayoría de los jóvenes de nuevo ingreso no estaban comprendiendo los textos que leían. Había poca comprensión lectora. Y luego el informe del Estado de la Nación, acá en Costa Rica, informó de que la mayor parte de los nuevos ingresos efectivamente no saben lo que están leyendo. Y leen y no entienden. Entonces, eso es muy complicado para, por ejemplo, una educación universitaria, en donde se necesita muchísimo poder entender todo lo que se está leyendo para poder aprender y captar de mejor forma y luego transmitirlo, ¿no? Eh, pero digamos, yo siento de que, bueno, en tu caso como autor, yo siento que sí hay mucho del reflejo de la sociedad. Este, bueno, tenía una pregunta acá. Eh, al- un día de esto que estábamos hablando, vos me decías de que vos cuidas más bien de que tus libros muestren una experiencia más que lo que vos querés escribir. Siento que estás librándote en todo este libro de la idea del ego, ¿no? Sino que estás escribiendo lo que ocurre en una sociedad que pasa por tu mente, obviamente, porque lo del libro de Ciudad Sandino, bueno, sí refleja la realidad, pero no es la realidad concreta, no es un realismo puro. Este, Me decías que, bueno, que los sentimientos y la experiencia de las personas cuando estás leyendo es lo que priorizas y que más bien estás relatando lo que le pasa a los demás y no específicamente lo que te pasa a vos, como lo haría, por ejemplo, un clásico, el romanticismo, por ejemplo, de que habla del amor hacia la amada, lo que él siente, mientras que vos estás expresando lo que la sociedad siente hacia tus letras. Creo que no hice una pregunta, Un pero sí comentario. priorizar. La verdad Dije es mucho, que ¿verdad? pienso de que es acertado, como te decía, yo mismo te dije que la idea, yo soy full muerte al autor, como dicen el autor, eso de si el autor tiene un poder sobre sus palabras, no. O sea, te voy a decir algo, este libro yo lo hice hace 2 años, y hace 2 años eh, yo era alguien diferente. Es decir, después he tenido muchas vivencias y yo vivo en este libro, o sea, soy vivo en estas palabras, soy totalmente este libro, estoy de acuerdo con él, pero el caso es que a veces uno se sorprende cuando se vuelve a leer. Entonces, pero si le preguntas al autor, ¿qué significa esta palabra específica que hiciste aquí? Entonces, digo, la verdad no me acuerdo. Pero eso nunca me ha pasado porque tengo buena memoria. Pero lo que quiero decir, y a lo que quiero llegar con este punto, es que a través de esa experiencia sensorial que uno tiene con el autor, uno cambia su ser. Uno cambia, es como, a pesar de que no te guste el libro o que te sea indiferente, vos te volvés ahora la persona que leyó el libro ¿Dónde está Ciudad Sandino? Ya no sos la persona que no ha leído el libro ¿Dónde está Ciudad Sandino? Y por eso te he hablado mucho de las imágenes y de la influencia que las imágenes adquieren a través del tiempo. Entonces, ahora que yo soy esta persona que ya leyó este libro, ahora voy a ver como todas esas cosas que están asociadas con la vivencia actual y voy a ver la imagen de Nicaragua flotando en el espacio. Es una imagen que ya está ahí. Al menos a mí me pasa, al menos Ujú. a mí me pasa con mis propias imágenes, que creo y después las veo inevitablemente. O pienso en el Voyager, cuando pienso en la soledad, en esa frase de que hay más que hay muchas estrellas en el cielo, pero es más la distancia que tienen entre sí. Y todos estos nuevos símbolos y estas nuevas experiencias son mi objetivo a la hora de plasmar cada palabra. Para mí, una aventura
aventura, un viaje. Por eso me gusta mucho el espacio y las estrellas, porque son cosas que están tan cerca, pero a la vez simplemente son inaccesibles. Entonces, eh, hablando un poco de eso también, de cómo yo soy la obra, cómo yo me plasmo en la obra y todo lo que viene a ser como mi representación de la sociedad, es que al final este libro solo voy a ser yo. Pero creo, y esto es algo que creo que todos los escritores deberían tener, y es la capacidad de escuchar. Y yo pienso mucho en Cho, la historia del dispositivo ese, porque escuchar es entender. Y escuchar a las otras personas, incluso si pensás que están diciendo cosas absurdas, y si pensás que es una especie de animal inentendible, que habla otro idioma, otro dialecto menos avanzado que el tuyo, o otra persona que simplemente te está contando sobre su vida. Lo más importante es tener esa capacidad de escuchar, porque tu percepción, tu vida solo es tuya. Entonces, si vos tomás el rol del demiurgo, es decir, el rol del este falso Dios que viene a decir que voy a crear un mundo, voy a ser escritor, entonces vos tenés que entender el mundo en el que estás viviendo y de esa forma podés plasmar una realidad que sí es abstracta, sí es irreal, sí es absurda, pero la persona que lo está leyendo puede sentirse adentro. Entonces, en ese sentido, por eso me gusta mucho, pues, como representar todo ese lado social. Ese no soy solo yo, sino yo en el mundo social, yo cómo interactúo con los demás, yo cómo me conecto con los demás. Pero a la vez, no puedo evitar verme en cada una de mis palabras, y especialmente este libro estuvo construido con la incertidumbre, el sophomore, como digo a veces, esta oscuridad, y siempre me veo ahí, siempre veo como una especie de oscuridad que tiene una luz en el fondo, pero la pregunta es cómo voy a llegar hasta allá. Eso no sé por qué en un momento me sentí como en una clase de teoría literaria, cuando estabas hablando de la muerte del autor, porque yo me acuerdo, bueno, cuando entré a la carrera en filología, yo me acuerdo que el primer tema que nos dieron fue la muerte del autor, de Roland Barthes. Y cuando hablábamos de Roland Barthes, en todo momento aparecía, en todo momento, cualquier texto literario que uno lea aparece y aparece en todo momento. La muerte del autor, la muerte del autor, la eliminación del ego, la introducción del nosotros, el autor no importa para conocer el contexto del libro, no sé, todo este tipo de cosas. Yo siento de que mm, bueno, en este caso sí hay una representación tuya, pero no es directamente vos diciendo, este soy yo, sino que hay una representación social y es todo lo que vos estás viendo que lo estás transmitiendo a la letra, ¿no? Y bueno, y también a las ilustraciones. La ilustración nos permite muchísimo saber el viaje al cual nos vamos a introducir por medio de tus letras. Y bueno, es algo que cada mente y cada cerebro procesa de distinta forma todo lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, en el asunto de hecho, yo le podría dar una imagen a la científica, creo que le llamas así, o le llamas doctora, no sé, la que realiza este experimento. Y luego me imagino a toda la gente, imagino la ciudad, imagino todo el espacio donde se está desarrollando esto, y lo estás transmitiendo, digamos, y eso uno lo relaciona conforme a lo que conoce. Yo, por ejemplo, Tipitapa no la conozco, Ciudad Sandino no sé dónde queda. Yo sí, definitivamente la tendría que buscar porque no sé dónde queda, no sé dónde está Ciudad Sandino. Solo sé que está cerca de Managua, pero fuera de eso, digamos, no podría yo localizar un montón de cosas y me hago la idea en mi cabeza de cómo será cada espacio que vos estás tratando de transmitir. Para ya cerrar un poco del libro de ¿Dónde está Ciudad Sandino? No sé, tal vez a las personas que están viendo la transmisión y las que van a verlo luego cuando se publique en YouTube, no sé si los puedo invitar a dónde pueden encontrar tu libro o si lo pueden adquirir directamente con vos, no sé. Sí, todos los libros los consiguen conmigo. También están disponibles en Amazon para los que no viven aquí. Entonces, pero si desean adquirir su copia, solo escríbanme en Instagram y nos ponemos de acuerdo.
Ok. El valor es Este, 300 córdobas, así que no. no, y demasiado barato. O sea, para hacer el libro que es, porque sí, realmente es muy bueno, a mi parecer es muy bueno. Y más porque a mí me gusta la historia, entonces yo veo un montón de referencias históricas ahí muy, muy reales y muy cercanos. Ahora quiero que hablemos un poco del proyecto en el que estás trabajando en Nicaragua, que es el Taller de Mundos. El, bueno, el Taller de Mundos, como tengo entendido, es un taller donde se reúnen varios jóvenes escritores de Nicaragua, en Managua, para realizar creación literaria. ¿Qué es específicamente el Taller de Mundos? ¿Cómo lo podrías explicar vos? El taller de mundos, en su función es club de lectura y escritura en el cual nos reunimos en cada cierto tiempo para le- hablar de un libro que hemos leído, que nos pusimos de acuerdo y también compartir nuestros propios textos, como textos cortos, como un poema, un cuento o algo así. Entonces, a un nivel como su visión, el taller de mundos es la idea de que todos leemos y todos escribimos. Entonces, bueno, o esa afirmación a un nivel literal puedes decir como que la persona que te envía un mensaje está haciendo el acto de escribir. Escribir es algo que lo hacemos, querramos o no, es caminar, es como caminar. No dirías que a todo el mundo le gusta caminar, pero todo el mundo lo tiene que hacer. Al menos sí, tiene la capacidad de usar sus piernas. Entonces, pero el caso es, y más o menos como la idea que el taller de mundos intenta de construir, es esto de que estos parámetros del arte que son más rigurosos, como que hay un, al menos personalmente, yo no creo que exista la gente creativa, que hayan buenas ideas, que hayan malas ideas. Yo creo que todos, así como todos, por ejemplo, respiramos, todos escribimos y todos tenemos ideas, mundos, creaciones. Y esos mundos o ideas que no tienen que estar relacionados con el arte o la ficción o los dibujos o lo que sea, son cosas que hacemos casi que por impulso, pero a lo largo del tiempo nos encontramos limitados por todas las nociones como, yo no soy bueno en esto, yo no soy buen escritor, yo no soy creativo. Y en el taller de mundo eso no importa, lo que importa es que expreses eso, que expreses todo eso que está dentro de vos, ese texto, esas palabras, y a la vez estás creando, compartiendo un poco de tu mundo. Tu micrófono. De nuevo, perdón. Ok, a tu parecer, entonces, digamos, para poder cultivar un arte deberías de conocer primeramente un proceso, ¿no? Por medio de la práctica podría uno llegar a crearlo. Porque lo que consideras, a lo que yo te entiendo, es que todos podemos crear, todos somos creativos, ¿no? Todos tenemos eso. Únicamente falta desarrollarlo. Yo pienso de que el concepto de a dónde querés llegar con el desarrollo, aquí está el detalle, porque vos puedes desarrollar para ser un buen pintor de peras, entonces, y te gusta pintar peras, y ese es pera excelente, pero entonces imagínate que un día querés dibujar una manzana, y esa manzana parece una pera, entonces, ok, una excelente pera, pero no una excelente manzana. Esa es la visión que yo tengo, es decir, cómo vos estás logrando lo que vos tenés, querés expresar. Y eso que querés expresar, si querés expresar algo, ¿cómo lo hace lo que estás haciendo? No se trata de, es un buen trabajo o un mal trabajo, no, o sea, no es como es arte, no es arte, nada de eso. Es más bien como el proceso que querés, al que querés aprender, te va a llevar a lo que querés hacer. O siquiera si querés hacer algo, porque si no querés pintar ni manzana ni pera y haces como una especie de fruta desconocida, entonces No, ese es el mundo genial que querés transmitirme, una fruta que no existe. exacto, sí, sí, sí.
ustedes, bueno, lo que me comentaba acerca del taller de mundos es que este grupo realiza únicamente creación literaria, pero Sí, también hay diversas ramas del arte bueno, que confluyen en este espacio. Por ejemplo, contaba de Lux, que cultiva el arte de la fotografía y al mismo tiempo hace como esta mezcla con la literatura. Vos, que lo haces con la ilustración, no sé si puedes contarnos de algún otro tipo de arte que, es, que, bueno, que confluye acá con la literatura. mayoritariamente en la parte de la fotografía, como mencionaba, a luz, y pues en lo personal me gusta mucho incluir el dibujo y a otro, eh, pero nosotros nos enfocamos en la parte literaria y otras, por ejemplo, otras cosas que también hacemos, que es que cuando hacemos recitales y esto nos exponemos un poco al performance, pues. Son estas diversas formas de comunicación, pero el mundo al que deseamos llegar, el mundo de las letras, entonces lo compartimos, pues, digamos, leemos y nos compartimos, y entonces eso como que da lugar a otras cosas. Hay, de hecho, algo bien interesante, y era algo que te estaba comentando antes sobre, hay una actividad que nos gusta mucho a nosotros, y esto de que, por ejemplo, imagínate que vos me manda una foto, como una fotografía o un paisaje. ¿No? Entonces yo veo eso y creo algo, escribo algo. Entonces, y después yo mando otra foto a la persona que está a mi otro lado y así sucesivamente. Y entonces como que la imagen fue como un catalizador para las letras. Entonces es como esta visión holística de cada uno de los diferentes percepciones y sentidos que eso nos lleva a las palabras, el mundo de la imaginación. Algo, algo que quiero que sepan las personas que están en la transmisión es que estamos hablando del taller de mundo y también del proceso creativo de Jan porque próximamente el taller de mundo va a utilizar las plataformas de Zanate para dar un taller. Entonces, me gustaría que conocieran un poco el proceso creativo que utiliza el taller de mundos para que ustedes vayan conociendo esto y se motiven a participar. Así, por ejemplo, damos visibilidad a este proyecto que está desde Nicaragua y para que la mayoría de desde los centroamericanos sepa de que existe un movimiento que está creciendo dentro de Nicaragua. ¿Consideras que el taller de mundo está generando algún tipo de crítica dentro de la, bueno, dentro del mundo literario tradicional de Nicaragua? En sí, como el taller del mundo es un origen a muchas voces, todo tipo de voces. Eh, de, por ejemplo, a mí me encanta Rubén Darío, pero vos sabes que a JD detesta a Rubén Darío. Sí, sí. Entonces, es como que, pero a pesar de cualquiera de estas cosas, somos somos una voz, somos muchas voces que continuamente se influencian en esta especie de equilibrio térmico donde cada quien, una palabra que alguien usa de la nada la ves en otro texto o una imagen que alguien tiene, entonces ya decís, esto es muy esta otra persona. Todos se Y citan. exacto, todos tenemos como esa autorreferencia Eh, y por ahí anda Cheiri. sí, acabo de ver su opinión. Entonces, por ejemplo, yo he tenido mucha influencia de Shady a la hora de hacer mis escritos. Entonces, ahora lo estoy escribiendo y me doy cuenta de que estoy teniendo cierto lenguaje, cierto golpe emocional. Y pues así he visto también otros autores. Entonces, eh, a través de esto y todo esto, yo diría que lo que nosotros representamos, como te digo, es la idea de que todos podemos hacerlo. Y no Ujú. en ese sentido, como solo tienes que esforzarte. O sea, no, es que está adentro. Y solo es que te liberé de esas nociones, de ese ego, Las ese nociones limitantes que no nos puedo. imponen. Exacto. Pienso, Y bueno, al menos en ese sentido, yo siempre me gusta hablar de lo del banano, que es este símbolo que utilizamos en un recital, donde había un banano, un tente en una pared, y eso obviamente hace referencia a la obra
que se llama El Comediante. Es una pintura que se vendió como a un montón de dinero. Es un arte de performance. Ahí muchos dicen, pero eso lo hacen para dar dinero y que no sé qué. Pero, o sea, el punto es que esta imagen es más bien como, creo que ese espíritu de lo nuevo, de lo querer crear esta nueva iconografía que no es intencionado, pero es inherente a que las nuevas voces existan. Y de esa forma combatimos con el oligopolio de ideas, que es como la idea de que las buenas ideas persisten. Entonces, y es como que mucha gente se enamora de las buenas ideas, Darío, o otras cosas, pues, y no solo en lo creativo, sino que en lo pensamiento, en la ciencia, y en todas las facetas del mundo, el oligopolio de ideas es lo que nos detiene de seguir adelante. Digamos, asociándolo un poco como lo del libro, es lo que hace el ciclo. Entonces, si rompemos el oligopolio de ideas, de esa forma el mundo ya no es como que está repitiendo la historia, porque la historia ya son más historias. Entonces, tal vez alguien está repitiendo la historia, pero otra persona no. Y así sucesivamente se vuelve como, en vez de ser 1 contra 1000, son 1000 contra 1000. 1000 ideas lanzándose como dados en la mesa del destino, y entonces algo sale. Y ese es más o menos como, al menos hablando bien desde la perspectiva literaria, que es el enfoque del taller de mundo, algo sale, algo va a salir. Es difícil hablar de literatura nicaragüense sin hablar de Rubén Darío. Hace 2 días se conmemoraba, por ejemplo, el fallecimiento de Rubén Darío y recuerdo haber visto por lo menos unos 5 o 6 videos con poemas de él en todos lados o alguna referencia a su fallecimiento o este tipo de cosas. Okay, Rubén Darío se considera como el máximo escritor de la poesía nicaragüense y podríamos decir uno de los más grandes de la literatura centroamericana e hispanoamericana. Reformó completamente lo que sería la creación de poesía en lengua española. Eh, ¿Qué de lo nicaragüense? Bueno, y voy a citar primeramente a Fernando Silva, porque a mí me causa, no sé, una vez estaba viendo una entrevista de él donde él decía de que cualquier escritor nicaragüense que escriba a partir de él o antes de él no se libera nunca de su influencia. O sea, siempre hay algo de lo nicaragüense que uno como escritor va a representar. Dentro del taller de mundos, ¿qué generan ustedes que sea propiamente nicaragüense? Hablo, por ejemplo, del uso del lenguaje, hablemos, por ejemplo, de literatura en cuanto a referencias literarias, si hablamos un poco de historia, la realidad nicaragüense reflejada en los escritos, o bueno, cuál es el tipo de literatura que se viene creando dentro del taller de mundos. Depende mucho de la persona, porque vos sabés que me encanta mucho representar Nicaragua, pero hay otras personas que no les gusta. No, hay personas que escriben de tú, por ejemplo. Entonces, nosotros hablamos de vos, pues, pero hay personas que les gusta escribir de tú. Hay personas que les gusta escribir de absolutamente nada de eso y solo hablan como de sus emociones y las van reflejando en el texto. Y son miles de voces. Entonces, eh, desde una perspectiva general, está, nosotros precisamente somos nicaragüenses de diferentes contextos, de diferentes clases sociales, y entonces tenemos diferentes voces que representan diferentes realidades. Así que, qué sé yo, entonces alguien, qué sé yo, vive por, no sé, vive por Carretera Norte o vive por otros lados, por Bolonia, y tenés todos estos diferentes lados, alguien de León, y son diferentes voces, y por ende son motivaciones que no van a decir algo, no van a estar de acuerdo en lo mismo. Entonces, el patriótico, el no patriótico, creo yo que al menos lo que todos encapsulamos es el deseo de algo nuevo. Hay algo, bueno, por ejemplo, lo que nos enseñan en Nicaragua sobre literatura. Yo recuerdo que desde el preescolar a uno le enseñan los poemas de Rubén Darío y toda la vida uno va cargando con esa cruz de Ariana hasta que termina la secundaria y bueno, la universidad yo no la estudié en Nicaragua, entonces no sé cómo será también la educación literaria allá, pero
pero digamos, la gente viene creciendo con esta idea de que la literatura únicamente es esa rima perfecta, esa métrica perfecta, esas voces que suenen demasiado bonitas, que haya referencias a ninfas, a musas, a mitología griega o en general toda la mitología clásica. Fuera de eso, la mayoría de personas y en el imaginario colectivo de Nicaragua consideran de que lo que no está dentro de eso no es poesía, no es literatura, no es algo bello. Ustedes vienen creando ahora con el Taller de Mundos una nueva literatura, ¿no? Algo que se acerca más a la realidad del mundo, algo que se viene acercando a la realidad de la creación de la literatura hispana. Em, Hay algunas personas, digamos, por ejemplo, los nuevos cuando ingresan, que tienen como ese choque con lo que tienen ya metido en el cerebro, en el imaginario colectivo de lo que es poesía, o sea, y lo que ustedes crean. Cheiri con Darío. Z, Ajá. Z, Z. Fíjate que hace una reunión, una persona me dijo que acababa de empezar a escribir poesía, porque como te digo, esto es algo que pasa. Cuando vos le quitas, cuando todos están haciendo un escrito, cuando todos están escribiendo, entonces te das cuenta de que todos pueden hacerlo y por ende no te sentís mal si eso que vos creías que no podías hacer lo ves reflejado en otras personas. Entonces, bueno, esta persona se motiva y empieza a escribir poesía. Y, y dice, bueno, es que no sabía si iba a estar bien porque no rimaba. Y yo como, sí, entiendo por qué la lógica del poema es que rime, porque no solo así no se nos enseña, sino que pues, creo que así uno lo conceptualiza como ficción, prosa, no rima. Poema, sí rima. Ajá. Pero incluso si uno se va, ni siquiera tiene que irse tan lejos, si uno se va a otros países con otro idioma, se va a fijar que la poesía clásica de esos países no tiene una estructura de rima. Eh, por dar un ejemplo, el inglés, a los poetas, ellos tienen como esta cadena de no rima. Y aquí, pues, primariamente se le enseña lo ariano, porque pues le gusta mucho Darío, y es como que, entonces, bueno, es que es rima. Entonces, ese golpe, ese choque de darte cuenta de que el mundo está lleno de muchas más cosas que solo una voz, una vez más, romper el oligopolio de ideas, es precisamente como lo que me da más júbilo a mí cuando estoy en el taller y escuchar una nueva voz. No hay nada más bonito que escuchar una nueva voz naciendo. Algo que yo noto dentro de las publicaciones que nos llegan para la revista, las postulaciones, es que sí hay mucho de la influencia de Ariana todavía dentro de los jóvenes. Hay mucha rima, es muy distinto. Algo que yo le decía a Fernando, que ahora es el director del Círculo, y a Andrés, que es el director editorial, les decía de que cada país tiene su propia voz, cada autor, bueno, por ejemplo, hablo de Honduras, tienen una realidad que tratan de reflejar conforme a los temas que nosotros postulamos. En Nicaragua yo siento que todavía hay mucho de Darío, todos lo arrastran. Hay rima o hay alguna referencia, pero o sea, no lo podría yo decir específicamente como esto y esto o sea, bueno, sí lo podría decir, esto es muy nicaragüense. Yo podría identificar fácilmente a cualquier autor, me mandan un texto en ciego, sin título y sin nombre, y yo identifico de qué país es, porque ya he leído a la mayoría de los autores que publican dentro de la revista, y creo que los podría identificar fácilmente con su realidad nacional. Eh, y bueno, la literatura nicaragüense no se libra de eso. Por ejemplo, a mí me pasó la primera vez que yo escribí, que yo me acuerdo que fue para un concurso de poesía que estaban haciendo en el instituto. Yo estudiaba en el Instituto de Niquinomo, que es el Augusto César Sandino. El asunto es que como que nos pedían escribir cualquier tipo de texto, no importaba el tema, y yo recuerdo que lo primero que escribí fue muy rítmico, fue muy al estilo Darío. Yo trataba de copiarlo, ¿no? Porque eso era como el molde que nos ponían. Eh, Recuerdo también que muy poco se hablaba, por ejemplo, de la vanguardia, que eso ya lo vi como en cuarto, quinto año tal vez.
mi escritora favorita al momento, que yo con Dabel, y la forma en cómo ella escribe a mí me parece demasiado bonita y yo siento que su influencia llegó directamente hacia mí y de esa forma yo escribo. Eh, pero bueno, hay mucho que se puede analizar a partir de eso. Y lo que decías, por ejemplo, de que la rima no es necesariamente la forma en cómo se tiene que escribir la literatura. Hago referencia ahorita a los poemas en Misquito. No sé si en algún momento lo han leído. El misquito es la segunda lengua más hablada de Nicaragua. Se habla únicamente en la costa Caribe norte, creo que también en la sur, pero es el segundo idioma más hablado. Entonces, bueno, voy a leer, por ejemplo, un poema. Hay un libro que habla acerca de este tipo de oraciones que realizan los chamanes misquitos, no sé cómo le llaman en su idioma, pero hacen como un tipo de oración para poder reprender a la enfermedad, digamos. Y, por ejemplo, lo que se relata de esto es que las oraciones no son como tratando de impulsar, diciéndole como vete o salite de este cuerpo o algo así, sino que tratan de hacerlo como contando la historia, recordar de dónde veniste, cómo naciste, que te creó tal y tal persona, no sé, este tipo de cosas. Voy a leer, por ejemplo, un poema que me apareció por aquí. No recuerdo, bueno, no sé de qué revista será, pero el poema dice, se llama Róbalo herido. Y bueno, si saben qué es un róbalo, es un pez algo grande que vive en los ríos. No sé si en el río Coco o también creo que en el río San Juan existe. Bueno, pero es una especie de pez de agua dulce. Y dice así, gran róbalo, dueño de las aguas remansas, el hombre te hirió con arpón. Queriéndote salvar, nadaste corriente arriba, sobre las rocas no pudiste pasar. Queriéndote salvar, fuiste a las corrientes bajas, los raudales no pudiste pasar. Queriéndote salvar, así seguiste de frente y fuiste a dar a la playa. Allí te capturaron. No hay una rima directa dentro del poema y trata de relatar una historia. Esta es la poesía que se crea en lengua misqueta. Pero hay que tomar en cuenta también el hecho de que esta poesía está siendo traducida a nuestro idioma. No está representando lo que en el idioma original quiere decir. No tiene el mismo ritmo que tiene en el idioma original. Em, Posiblemente en el idioma original sí tenga mucho más ritmo, se sienta mucho más sublime la expresión, mientras que en el español se traduce de una forma más sencilla y pareciera que estuviéramos leyendo una historia. Si ese poema no tuviera la estructura que tiene como un tipo poema dividido en versos y en estrofas, y estuviera en un texto como un párrafo, se podría leer propiamente como una historia. Entonces, ahí lo dejo como abierto para que analicen al hecho de cómo no es necesario solamente la rima para poder crear literatura y que eso fue lo que nos metieron dentro de la cabeza. Sí, fíjate, hablando de eso de la influencia, incluso en este libro hay como referencias de Ariana. Hay una parte donde dice, incluso en ese cuento de Ochoa, dice, Alma se ausentó, dice. Y eso es porque yo me sé los motivos del lobo de memoria y siempre que puedo meter los motivos del lobo los meto donde puedo. Entonces dice, un día Francisco se ausentó. Entonces, y es algo muy sencillo, pero lo tengo en la cabeza siempre. Entonces, es como, eh, yo pienso de que aquí viene un poco más como la idea de lo del oligopolio de ideas que te decía. Todas Ujú. estas cosas, como este poema que acabas de compartir, que es muy bonito, por cierto, existen y son voces reales que existen. La cosa no es que vos tomes influencia de lo que es considerado genial, sino como si eso va a ser la única voz a la que vas a vivir. Entonces, porque como te digo, a mí me gusta mucho su poesía, me gustan algunos de sus poemas, me sé otros. Entonces, es como que eh, algo que sí voy a decir es que hizo demasiado, y como hizo demasiado, entonces logró eso, logró todo ese multiverso, digámosle. Es algo a lo que aspiro, la verdad. Y Sí, entonces es como que pienso yo que si nosotros logramos crear no
solo como estas voces individuales, sino que este multiverso de novedad, de nuevo, romper el oligopolio de ideas, podemos llegar a hacer que de pronto ya uno no deba pensar que se debe rimar en la poesía. Y no es que a mí me ofenda mucho la poesía que rima, la verdad, o sea, me gusta, yo me gusta rimar, Ajá. suena bonito, a mí me gusta mucho declamar, entonces cómo se oye en la declamación me encanta, pero no es la única voz, ni la única que debería existir, ni la única que quiere salir. Entonces, Sí, eh, al final del día creo yo que eh, precisamente como que existan todas estas nuevas voces va a ser un pasito a algo más, como un pequeño paso y tal vez ese pequeño paso da lugar a otro paso. bueno, aquí había un comentario de Angie. Hola Angie. Este, lo que decía era, realmente las personas que no comprenden y no saben sobre el tema siempre van a resaltar a Rubén Darío por la influencia que tiene en la poesía. Y es lo que decía Jan, él aspira, dice, a hacer lo que él hizo. Realmente Rubén Darío es un grande de la literatura nicaragüense. Es difícil rechazar su paternidad como en algún momento lo quiso hacer la vanguardia y al final terminó aceptándolo, de que era el padre de todos ellos. Dentro de la literatura y dentro de la creación literaria de Nicaragua hay una gran influencia de él. Es un poco complicado salirse de eso. Fuera de yo podría decir de que hay muchos autores muy buenos de Nicaragua. Jan decía de que en Nicaragua llega cualquier autor y escribe, o sea, cualquier persona puede escribir. Algo que dicen desde acá afuera es que, por ejemplo, Nicaragua tiene la academia literaria en Centroamérica más prestigiosa. Los nicaragüenses tienen una capacidad de que escriben así, facilísimo, cualquier historia. Y eso vos te das cuenta, por ejemplo, yo les decía la vez pasada que estaba en mi pueblo, de nuevo, después de tanto tiempo, y todo el mundo se sentaba a contarte historias, y si alguien quería contar algo, todo el mundo se sentaba para poder escucharlo. Entonces, algo que se motiva y que incentiva. Yo creo que por eso el nicaragüense tiene esa capacidad de poder realizar cualquier poema, un escrito, rimar, hacer una copla. La creatividad incluso se refleja muchísimo en la cultura. Por ejemplo, los bailes tradicionales de Masaya son puramente una crítica y una burla hacia la dominación colonial española. Luego de esto se utilizan un montón de elementos para poder burlarse del gobierno de turno, como puede ser en el Toro Venado, los aguizotes en Masaya, este tipo de cosas. De alguna forma, la sociedad siempre tiene mucha creatividad, muchísimo. Y si hablo nuevamente de Masaya, por ejemplo, las expresiones artísticas son demasiado fuertes. La creación del barro, por ejemplo, el San Juan de Oriente, no sé, el nicaragüense es demasiado creativo y desde fuera cualquier persona lo puede decir, que la Academia Literaria Nicaragüense es muy, muy influyente en Centroamérica y a la literatura hispana le aporta muchísimo, es muy, muy fuerte y muy grande. Para muestra, por ejemplo, estaría el hecho de que varios de nuestros autores más conocidos que han salido de nuestro país tienen muchos reconocimientos, doctorados honoris causa en muchas universidades, los premios Reina Sofía, habló de Claridad de la Alegría, por ejemplo, Yoconda Belli, Sergio Ramírez, eh, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es uno de los autores más grandes y más conocidos de Nicaragua en el mundo, ha sido traducido muchísimo. Yo considero también que Cardenal es mucho más conocido que Rubén Darío incluso. Eh, Otro grande que podríamos decir que ha escrito muchísimo y que ha aportado demasiado a la Academia Nicaragüense de la Lengua fue Pablo Antonio Cuadra, que fue director durante muchos años de la Academia hasta que falleció. Y bueno, es uno de los grandes investigadores de nuestra identidad nicaragüense, de la historia, de la cultura. El hombre hizo demasiado. Yo creo que encerrarnos solamente en el asunto de Ariano es encerrarse en un mundo grande, pero no tanto como lo sería analizar a los demás autores que han hecho como este gran panteón de literatos nicaragüenses. ¿Ustedes cultivan este tipo de enseñanza o se centran en algo más amplio? Nosotros, digamos, cuando estamos aprendiendo, lo que hacemos es que decidimos proponer, como tú decías, la parte de la literatura que consumimos dentro del taller y generalmente son libros de todo, de todos lados del mundo.
Entonces tenemos mucho de ficción, mayoritariamente ficción. Eh, entonces es como que todas estas voces de todo el mundo como que eclosionan y salen, nos influencian de alguna manera, siento yo. Las voces que tenemos en el taller, los mundos, nosotros creo yo que lo más importante, lo más esencial que nosotros tenemos en este lenguaje nuevo es que precisamente nos enfocamos como en el ahora, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor inmediato, como, qué sé yo, como lo que sentí, lo que pasó. Y siento yo que esta nueva literatura, esta nueva voz y en cierto sentido nueva identidad es lo que va a cargar el futuro. Sí, siento yo. Es una nueva realidad, es lo que tratan de reinterpretar. Y sí, no, tienen muchísimo sentido. Está bien que dentro de la literatura nicaragüense se trate de leer todo lo que hay y no está bien encerrarse únicamente al país. La verdad es que, bueno, yo lo hablo de esta forma porque la revista Sanatí es una revista centroamericana, entonces trata más de enfocarse en las creaciones literarias que nacen desde Centroamérica. Y en este caso, como Sí. estamos hablando de literatura nicaragüense, yo pensaría, bueno, de esa forma. Recuerdo, recuerdo que me habías contado de que habían hecho un recital únicamente para mujeres, el 8 de marzo de 2024. Este, no sé si quisieras hablarnos un poco de lo que fue esa experiencia. Bueno, eh, eso fue enteramente dirigido por Luz Acosta, que de hecho ha salido muchas veces en la revista. Eh, Realmente fue una dinámica muy bonita porque pues realmente nosotros pues, no participamos y fue como un evento donde, donde esa voz única, pues esa voz femenina se salió. Y pues en ese sentido yo creo que el hecho de que también el taller no solo sea como, porque o sea, si te pones a pensar en las voces que generalmente han sido promovidas, son voces de hombres. Entonces, de hecho, algo que dice Shady es que Luz me humilló en hacer recitales porque lo hizo increíble. Eh, y la verdad es que me quitó el sombrero. Y entonces es como que tener esa nueva voz, porque no solo se trata, o sea, el taller de mundo no solo se trata de, o sea, creo yo que la forma de reivindicar la voz de la experiencia moderna está también que sirvan como plataformas para voces nuevas, y estas voces, pues, la voz de la mujer, voces que por lo de la sociedad han sido reprimidas, voces que generalmente no se oyen. Fíjate que, de hecho, hay una cosa bien interesante y es que cuando yo entré al Ujú. mundo literario, a esta especie de comunidad que Dame, dame unos sucede aquí, minutos, que me estoy quedando sin batería, ¿sabes? bueno, hola público. A mí me preguntas. Ok, ya volví. Entonces, ¿me escuchas? Yo no te escucho ahorita. Sí, tenía apagado el micrófono. Ok. Este, bueno, listo. Entonces, cuando yo entré, vi dos cosas interesantes. La primera es que todo inició cuando yo me uní a un club de lectura en mi universidad, un club de lectura y escritura, y lo estuve dirigiendo por un tiempo. Y la mayoría de personas que eran miembros eran mujeres. Entonces, o no hombres, pues, porque también incluyendo a todo tipo de género fluido y también no binario. Entonces,
O sea, era como el público mayoritario ahí. Pero cuando yo iba a los eventos de escritura eran mayoritariamente hombres. Y eso me parecía extraño, porque las personas que más leen y las personas que generalmente se unen a esos clubes son mujeres. Y entonces yo me dije, ¿qué está pasando dentro de la comunidad que no se sienten motivadas a formar parte? Y me di cuenta también es que ellas también tienen como sus propios espacios. Entonces es como que apartados, pues. Y supongo que en ese sentido me parece que el taller de mundos con estas voces debía tener la oportunidad, pues, de tener ese recital. En ese momento lo hicimos y pues quedó muy bonito, como te estaba diciendo. Y la verdad es que me encantaría que volviera a suceder. Y también creo yo que precisamente que el taller de mundo o un espacio como el taller de mundo exista es que permite que otras mujeres se encuentren y encuentren voces que hablan mucho de su experiencia individual. Eh, y creo yo que es precisamente como esto que te hablaba de lo fundamental de un escritor, que es escuchar, entender. Creo yo que nosotros también, los hombres, deberíamos tener esa capacidad de escuchar y estar en estos espacios donde se comparten esta experiencia y convalecen. Algo con lo que se podría conectar, digamos, este taller que se realizó es, por ejemplo, con la última edición de la revista que trató del tema de la mujer. El título fue Mujer, Vientre y Matria. En este caso, nosotros decidimos de que lo único que íbamos a hacer dentro de la revista era la maquetación y fueron nuestras miembros numerarias quienes realizaron la mayoría de las redacciones del texto. Yo redacté la carta de la revista porque, bueno, la carta de la revista la tiene que hacer el director, pero fuera de eso, por ejemplo, nuestra numeraria de Guatemala, que ella se hizo llamar La Lejana dentro de la publicación, ella escribió un relato bastante fuerte acerca de la realidad de las mujeres en Guatemala y cómo ella viene a liberarse de todo ese sistema patriarcal que domina a las mujeres. Elena relató, por ejemplo, sobre... mejor voy a buscarlo. Bueno, Elena redactó la explicación de la revista, de qué era lo que trataba la revista, y eh, ¿qué más? Ah, bueno, Daniela escribió también otro relato como parte de los comentarios para la reflexión. Entonces, se dio muchísimo el espacio para que las mujeres pudieran escribir. Es muy complicado, por ejemplo, querer decir que un hombre hable sobre literatura femenina. Las reuniones que tuvimos de la revista pudimos compartir con algunas autoras de Guatemala, por ejemplo, que estaban hablando acerca de qué les pareció la revista y todo eso. Eh, Conforme a eso, ya como te digo, como creando una conexión con la revista, ¿cómo fue que el Taller de Mundos descubrió a la revista Sanativa? Ok, primero creo que preguntaron cómo se llamaba mi libro. Bueno, todo está también, aquí lo pueden ver. Eh, nosotros, la verdad, yo lo encontré a ustedes por las redes sociales. No sé quién compartió qué, pero después participó Cheiri y después participó Luz. Y entonces fue como que hasta yo fui creo que el último en darme cuenta de que eran geniales, porque en ese sentido yo había intentado mandar a otras editoriales y como que no me respondían. Entonces yo decía, bueno, o sea, ¿para qué voy a mandar algo para ustedes? Pero, y me parece que tienen una propuesta muy genial con las temáticas que usan. Entonces yo me di cuenta principalmente por los miembros del taller que se encontraron con las redes de ustedes y participaron y wow, o sea, ahora son parte de las letras del Zanate. Está silenciado. Algo gracioso, por ejemplo, con la historia de Cheiri es que ella envió una propuesta, primero escribió por Instagram, como envié tal y tal propuesta, no sé qué cosa, y bueno, yo revisé la propuesta, luego dije, ok, este texto se puede agregar, pero cuando estábamos en la revisión, a mí se me pasó que ella había enviado ese texto y lo dejamos por fuera.
Y luego yo en la siguiente, bueno, ella creo que escribió preguntando de que si nosotros la habíamos publicado, porque esa edición no fue de acceso universal, entonces no se había enviado gratis a todo mundo. Entonces ella preguntó de que si ya la habían publicado para poder leer la revista. Entonces yo le dije que no, que se me había olvidado, que perdón, que no sé qué. Bueno, las políticas de la revista eran de que si alguien había enviado un texto y no fue seleccionado, se elimina de la base de datos. Pero yo le dije, no, 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 mejor te dejo para la segunda edición, si te parece. Y entonces yo la dejé para la siguiente edición y ahí empezó todo el viaje de conocer a Cheiri y conocer su literatura. Desde Que ese día bueno, Chiri no volvió a confiar en nadie. sí, sí, pero bueno, Cheiri me parece también una muy buena escritora. Sus libros me causan demasiada ansiedad. Es un montón de veces se los he dicho porque son muy fuertes, tratan de una realidad, eh, tocan muchísimo los sentimientos. Y la verdad es que ha sido muy bonito poder conocer a la mayoría de ustedes del Taller de Mundo por medio de lo que escriben, por medio de lo que publican a través de la revista. Ya. La verdad, sí, yo los conocí a ustedes también, o sea, vos te conocí, por ejemplo, en la Feria de Cometa, y pues ha sido genial como ver todo su trabajo, realmente ser parte de este proyecto tan genial, ¿no? Y bueno, yo creo que deberíamos de dejar como una invitación ahora a las personas que quieran unirse próximamente al Taller de Mundos en Nicaragua, las personas que quieran conocer el proyecto y fuera de eso también el taller que vas a realizar con la revista, bueno, con el círculo, perdón. Si quieren unirse al Taller de Mundos, lo primero, síganos en nuestra red social, taller-de-mundos, Deberíamos de y escríbanos, y escribirlo en los es cierto. mensajes. Sí, ok, entonces voy a mandarlo para que nos sigan. Respecto al taller que se va a hacer, están pendientes, la verdad. Eso va a ser un evento virtual abierto y es una oportunidad para seguir creando, la verdad, y crear, volar. Bueno, gracias Jan por haber acompañado en este conversatorio. No hubieron muchas preguntas de parte del público, pero sí hubo interacción, entonces eso me parece muy bonito. Esta es la primera transmisión que hacemos desde la revista Sanatillo, bueno, desde Sanate Ediciones Literarias. Eh, Angie dice, yo me estanqué hacia autoinspiración. Bueno, eh, posiblemente, bueno, vamos a hacer todas las invitaciones para para que la gente conozca más del taller de Mundo y también puedan estar presentes en el taller que vas a realizar. Hay más actividades que se van a anunciar esta semana por parte del Círculo Creativo Ístmico. La revista próximamente, yo creo que en 2 semanas estará lista. La edición libre, que esa fue una convocatoria que salió en diciembre. Eh, y bueno, no sé qué más decir. Bueno, no, o sea, agradecerte infinitamente por permitirme este espacio, no solo por el hecho de que, pues, estás apoyando a un escritor nicaragüense, sino que también estás apoyando esta iniciativa del Taller de Mundos, que yo siempre digo que es como mi karma. Yo siento que algo que me vino de vida pasada que de alguna forma es un deseo casi providencial, que viene de una fuerza mayor. Em, y esa necesidad de querer romper ese oligopolio de ideas y que este espacio esté ahí, también creo que es importante que se sepa que existen este espacio, estos escritores, este taller de mundo, y pues que me encantaría que alguna de las personas que está viendo esta transmisión, que alguna vez ha pensado en todas estas cosas que hemos hablado, se animara a participar en la actividad que estaba diciendo Julio, que va a ser como una especie de reunión del taller de mundos en virtual aquí y que va a ser como esta representación de la filosofía que encarnamos. Bien, más bien gracias a vos por habernos permitido entrar en tu cabeza y poder conocer más de vos, de tu obra y bueno, y de tu karma, el taller de mundos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Jan.
Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos.